¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar revisando el proceso de sacrificio del ganado bovino. Esto como parte de las actividades de la clase de microbiología de alimentos. Recuerden que para que ustedes puedan entender completamente esta clase, debieron haber completado los ejercicios anteriormente que involucraban las fichas sobre información del proceso de alimentos. Ahí identificaron un diagrama de flujo, pudieron hacer la identificación de principales patógenos, deterioradores y los factores físico-químicos que afectan durante la producción de este alimento. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a revisar el video, vamos a ir haciendo algunas observaciones importantes. Algunos de estos videos los hicieron como parte de las actividades, otros van a ser complementarios. Vamos a ir haciendo anotaciones, vamos a ir haciendo correcciones o comentarios para que podamos completar esa información o aprender un poquito más de los procesos. Entonces vamos a iniciar primero con este que es el sacrificio de la carne bovina. Entonces, esta primera etapa que estamos viendo aquí, que sería el lavado por aspersión de las reses, es una etapa importante que afecta sobre todo la calidad de la carne. En esta etapa, bueno, primero, cuando las vacas están en el establo, en los criaderos, antes de llegar al rastro, ellas están en contacto pues con un ambiente en general en el que pues van a tener microorganismos y suciedad en la superficie por el lodo, por otras reses, incluso por la propia materia fecal. Como defecan de pie, pues es frecuente que la materia fecal escurra sobre las patas y entonces vienen con suciedad, ¿verdad? Entonces, en este baño por aspersión lo que se hace es tratar de remover todo eso. ¿Tendrá un impacto en la microbiología? Pues probablemente sí se reduzca la carga de la materia orgánica, quizá hay una reducción de microorganismos, pero no como tal no es una medida de control, simplemente es para que esté el animal un poco más limpio en el momento de el aturdimiento, que será la etapa que vamos a ver después. Cabe señalar que esto tiene un impacto en la calidad porque es muy importante la temperatura del agua, cómo van a estar distribuidos todos los aspersores, cómo es que el animal tiene que mojarse homogéneamente. Incluso el espacio que están viendo como en los canalitos por donde pasa el animal también es muy importante porque todo eso se ha estudiado y es la manera que menos estresa a las reses. Recuerden que tanto ellos como nosotros guardamos nuestra energía en una molécula, una macromolécula de glucosa que se llama glucógeno. Si al momento del sacrificio el animal se estresa mucho, el glucógeno se consume. Es muy importante que haya reservas de glucógeno porque el glucógeno eventualmente será convertido por las fibras musculares a ácido láctico una vez que el animal haya sido sacrificado. Cuanto más el ácido láctico, mayor será el reblandecimiento que tenga la carne. Esas características de la carne como blanda, incluso el color, están relacionados con el proceso de maduración, es decir, después de que el animal es sacrificado, entra en un proceso de rigor mortis y después, y en esa parte la carne es muy dura, y luego gracias al ácido láctico que se forma del glucógeno va a ablandarse. Pero si el animal se estresa mucho, no va a consumir ese glucógeno por el movimiento y no vamos a tener ácido láctico después. Y en efecto la carne puede quedar dura y de mala calidad cuando se estresa mucho la res. Entonces todo esto debe estar estudiado y se lleva a cabo de cierta manera, incluso el tipo de suelo, es toda una ciencia hacer esta parte. Bien, después llegamos a esta etapa que se llama aturdimiento. El aturdimiento es literalmente un disparo de aire que se aplica en el cráneo de las reses para pues aturdirlas y dejarlas inmóviles. Probablemente en muchas ocasiones morirán, en otras ocasiones no, pero quedan completamente insensibilizadas. Después en las etapas posteriores se garantiza que ya hayan muerto. Entonces, esta etapa es muy importante también por el modo en el que se tiene que hacer. Se tiene que hacer por lo mismo que dijimos del estrés, pues es un proceso que se tiene que hacer rápido, que debe evitarse que el animal se estrese y también se hace bajo condiciones de poca crueldad o de la menor crueldad posible para los animales. Aquí un aspecto muy importante es que ese disparo debe estar localizado en cierta zona y debe aplicarse de cierta manera y con una pistola especial para evitar una gran destrucción de la parte craneal. Recuerden que hay algunas proteínas infecciosas que son los priones que pueden causar enfermedades como la enfermedad de las vacas locas. Estos se albergan en toda la región del cerebro, la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo pues las contiene. Entonces lo que nosotros debemos evitar es que haya una gran lesión para que ese líquido no vaya a chorrear sobre el resto de la carne y pudiera haber una contaminación ahí. Entonces
pues debe prevenirse. Existe toda una tecnología de cómo debe hacerse este proceso de aturdimiento. Y lo vamos a ver en otros videos, pero en otros animales más pequeños, pues el aturdimiento puede ser eléctrico, puede ser con cabinas de dióxido de carbono. En las reses se suele acostumbrar el disparo de aire pues por el tamaño y para hacer el proceso más eficiente. Posteriormente vamos a tener la etapa de izado, que es cuando se coloca a las reses, se les levanta, se les cuelga, para, ya una vez después de haber sido aturdidas, para poder hacer después esta etapa. En el proceso de izado, si pusieron atención, si no, pues pueden repetir el video, se hace de una sola de las patas de la res y se le suele dar un segundo lavado ya ahí con una manguera ya más específico para remover todavía mayor cantidad de suciedad que pudiera contener. En el proceso de izado, tanto en esta etapa como en todas las demás, es muy importante que se haga a partir de una sola de las patas, porque si tenemos una pata colgada y la otra está abierta, en la región, sobre todo la región, digamos, donde se encuentra el ano de las vacas, queda abierta, queda expuesta y entonces cualquier lavado, cualquier cosa que hagan, va a remover también esa parte. Existen archivos donde se han observado algunas fallas en los procesos de lavado y desinfección porque en algunas, hace varios años, en algunas empresas colgaban a las vacas de las dos patas, entonces quedaba la región intermedia como cubierta, entonces aunque se lavaran con ácido láctico, incluso con lo que se fuera a lavar, pues teníamos el inconveniente de que había una parte cubierta que nunca estaba en contacto con los desinfectantes. Posteriormente tenemos esta que es la etapa de desangrado, donde a los reses se les se les hacen cortes en regiones específicas, tanto del cuello como del tórax, para hacer que toda la sangre pues se elimine del animal, la mayor cantidad de sangre posible. Entonces hay unos canales donde se hace el desangrado y se capta toda esa carne. En teoría, perdón, toda esa sangre. En teoría, la sangre no representa un riesgo, no debería representar un riesgo para la salud pública porque estos animales son animales sanos y la sangre pues no contiene mayor cantidad de contaminantes. Sin embargo, pues si el animal estuviese enfermo, pues podría ocurrir, así que hay que darle un tratamiento apropiado ahí, ¿no? Aquí bueno, ustedes son muy jóvenes, esto va a salir en Facebook y eso, pero pues es algo que todo el mundo sabe. Aquí en Guadalajara en alguna ocasión, no sé todavía, si alguien vive por allá, luego me avisa. Me dice todavía pasa, pero en la colonia Miravalle se cuenta con un rastro y en ocasiones estos desechos pues no eran tratados de la mejor manera y de pronto obstruían los drenajes y se sabía cuando llovía se tapaban y entonces salía toda la sangre y se hacían inundaciones a los alrededores, varias calles alrededor de los rastros y se hacía un cochinero ahí de sangre y un olor muy penetrante a vacas, entonces una cuestión ahí muy poco higiénica, entonces deben desecharse de cierta manera. Ahora, ¿estos subproductos pueden llegar a tener alguna especie de valor comercial? Pues sí, existe actualmente una tendencia a, bueno, el consumo, ese sí es tradicional, de sangre coagulada de algunos animales, lo que se conoce como moronga. Bueno, puede ser un subproducto alimenticio o existe actualmente mucho la tendencia de la harina de sangre de algunos animales, pues por los beneficios, la cantidad de hierro y demás. Entonces puede captarse y puede darse un proceso posterior para que no tenga que descartar, puede darse un proceso para que tenga valor comercial. Yo tuve la oportunidad de estar alguna vez en unos proyectos en los rastros y la cantidad de sangre que les sale a los animales es increíble. Uno sabe luego que pues pueden tener mucha sangre, pero cuando uno hace cuando se ve el corte y ve la cantidad de sangre en las redes es muy muy impresionante. Y también cabe aclarar que este proceso puede generar aerosoles. Los aerosoles se liberan, bueno, esas pequeñas gotitas de este salpicadero pueden quedar suspendidas en el aire y eso suele también provocar la contaminación de los ambientes. En esta etapa del proceso ya llegamos a lo que sería el corte de la cabeza. Aquí se puede retirar la cabeza se retira la cabeza del animal y esta se manda por otros lados, otros conductos, canales o ya cada empresa pues tendrá sus modos, pero se recupera la cabeza y esa puede tener también, se le puede dar cierto tratamiento para que también pueda venderse porque hay varios, tiene pues valor comercial, hay varios productos que se preparan pues con carne de la cabeza de las reses, se capta y se procesa por separado. Y luego tenemos la etapa de desuello. El desuello es propiamente retirar la piel de las reses. Ahí se
se va retirando y se fijan, bueno, llegamos al eviscerado también, voy a explicar esas dos etapas juntas. Entonces, primero el desuello es retirar la piel del animal y hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa porque si el animal está sano se va a considerar que el músculo internamente es estéril, entonces la carne como tal no tiene una carga microbiana muy alta. Entonces, pero la piel en la zona interna no tiene carga, pero en la zona externa pues se expuso a todos estos contaminantes o estos microorganismos que ya dijimos del ambiente, los cuales claramente pueden incluir patógenos. Entonces, cuando se retira la piel hay que tener cuidado de que la parte externa no tenga contacto con la parte interna, es decir, no toque la carne. Se fijan, se hace ahí con mucho cuidado, se va retirando como si fuera una playera, dándole la vuelta. Entonces la parte externa va a quedar por dentro y va a quedar y la parte interna por fuera y así queda como protegido. Es una práctica para proteger la carne de la contaminación. Y luego ocurre la etapa del eviscerado, que sería ya retirar directamente las vísceras. Aquí se deben ser muy cuidadosos porque, bueno, hay que retirar todo el paquete intestinal y el paquete intestinal como tal va a contener grandes cantidades pues de microorganismos y dentro de ellos muchos patógenos. Salmonella, E. coli 157H7 pueden encontrarse en el intestino de las reses. De hecho, E. coli 157H7 es un patógeno para los humanos, sobre todo para niños, pero al mismo tiempo puede ser microbiota normal del intestino de la res. Entonces, probablemente lo va a contener. Entonces, la idea es remover el paquete intestinal sin cortarlo, sin lastimarlo para que ese contenido intestinal no fluya no se derrame sobre la carne. Le mando saludos a la doctora Julia Aurora, que luego ya me cuenta una historia. Ella hizo su tesis doctoral investigando acerca del proceso de carne y cómo los patógenos como salmonella se pueden adherir a distintos tipos de tejidos, a grasa, a la carne, a hueso. Y entonces ella me cuenta mucho que en esas ocasiones que estaba yendo a algunos rastros aquí en México, pues sí le tocó ver en alguna ocasión que un trabajador sin querer le dio un piquetazo con un cuchillo a uno de los intestinos y entonces empezó a salir así un chorrito de como materia fecal que empezó a escurrir sobre la carne. Entonces eso ya habla de pues una contaminación, ¿verdad? Desde el contenido intestinal. Luego llegaríamos a la etapa del corte de la canal. Una vez que el animal ya está, que la carne, bueno, la res ya está sin piel, sin cabeza y ya está izada, sin vísceras, se le llama canal. Entonces, cuando se hace el corte de la canal con unas sierras, se hace un corte para dividirlo en lo que se suele comercializar, que son medias canales. Y ya se cuenta con las medias canales de res. Y aquí se lleva a cabo una inspección. La inspección, bueno, para empezar, la sierra obviamente debe tener cierto procedimiento de higiene porque si no esa podría estar contaminando todas las canales que vaya cortando. En la parte de la inspección, lo hacen veterinarios que buscan algunos parásitos que pudiese contener el animal. Se inspeccionan las vísceras y se inspecciona propiamente la carne. Se busca algunos patógenos como fasciola hepática que le hacen daño a las reses, pero a los humanos pues directamente no, pero igual es importante el reporte porque afecta la calidad y sobre todo la producción, la cantidad. Y también, bueno, algunas otras enfermedades que nos ayudan a identificar y a estar seguros de que es una carne que tiene un riesgo bajo de contener microorganismos porque el animal esté enfermo. Esta parte la llevan a cabo los veterinarios y ahí es donde se hace la inspección de las vísceras y propiamente de la carne. Cabe aclarar que no es solamente en esta etapa donde un veterinario interviene. Los veterinarios especialistas en estas enfermedades son muy útiles y están todo el tiempo inspeccionando. Desde que llegan los animales, ellos pueden detectar si alguno tiene signos visibles de, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas, que actualmente no se procesa porque no importa que ustedes cocinen la carne, las proteínas priónicas son termorresistentes. Entonces, desde un inicio se va revisando desde el comportamiento de las reses y durante el proceso y se va inspeccionando las vísceras, se va inspeccionando la carne para poder liberar a esta carne. Y luego viene la etapa del lavado de la canal. En esta etapa de lavado de la canal lo que se hace es que se dan detalles con cuchillos, cortan algunas partes demasiado grasosas, a veces innecesarias o algunas partes golpeadas o lastimadas, en fin, para darle aspectos visuales de calidad, pero también, sobre todo en el lavado, se hace la aplicación de antimicrobianos. Se
aplican, los que frecuentemente se usan son soluciones de agua caliente, soluciones de cloro y soluciones de ácido peroxiacético, entre otras. Ácido láctico, obviamente, siendo los más importantes. La Universidad de Guadalajara tiene una patente desarrollada por el equipo de trabajo de la doctora Nancy Edith Martínez González. También me mando un saludo si de pronto ve este video. Ellas tienen una patente sobre un sistema de lavado de la canal que es como una especie de rectángulo, donde la canal se coloca en medio y tiene unos aspersores todo alrededor que cuando va de subida asperja agua caliente y cuando va hacia abajo asperja ácido láctico. Entonces lo que se busca es que toda la canal sea lavada con el agua caliente, luego con el ácido, y eso tenga un efecto en la reducción de posibles patógenos que pudieran haber quedado en la carne. Entonces, diferentes soluciones que ustedes ya habrán leído en el capítulo del libro de la Comisión Internacional de Criterios Microbiológicos, que era parte de la actividad. Y después tenemos la sección ya de la carga de las canales en los vehículos para transporte. Ya se van a colocar en cámaras con temperatura y humedad controlada para que ocurra la maduración y se pueda transportar ya hacia el consumidor final. Cabe aclarar que aquí es muy importante esos vehículos que estén higienizados. Fíjense que un asunto aquí que tenemos en México y ocurre con mucha frecuencia, para ir relacionando con también otros temas, es que los vehículos de transporte estos no siempre son exclusivos para transportar carne. ¿Qué quiere decir? Bueno, la producción de carne de nuestro país se suele encontrar en el norte, son los mejores estados productores y es la carne que se considera de mejor calidad y es buenísima. Y de pronto hay mucha producción de hortofrutícolas en el centro y en el sur del país también. Entonces ocurre que cuando los vehículos van del centro hacia el norte para exportar, por ejemplo, a Estados Unidos, y no son exclusivos, sino que son subcontratados, pues bueno, primero van y llevan frutas y hortalizas frescas y cuando vienen de regreso pueden traer carne. Y entonces el problema es que ahora esos vehículos pueden representar un asunto de contaminación cruzada, en el que pues el vehículo traía carne cruda que puede naturalmente contener algunos microorganismos patógenos, como ustedes ya vieron, y durante el proceso pues puede ocurrir alguna contaminación. Y después, pero el riesgo es menos para la carne porque al final se va a cocinar. Entonces en casa tendríamos menor riesgo. Sin embargo, el problema es que luego se colocan frutas y hortalizas ahí adentro y pudieran contaminarse y esas se pueden consumir crudas. O sea, imagínense si se meten lechugas o cilantro y demás. Entonces, pues pudiese haber una contaminación y ahí ya representaría un problema para la inocuidad de los productos. Y bien, como última anotación, ustedes habrán ya revisado en el manual de la Comisión Internacional de Criterios Microbiológicos algunos planes de muestreo, cómo es que para evaluar la calidad microbiológica o las posibles exposición a fuentes de contaminación se utilizan algunos patógenos o indicadores. Entonces, en función de lo que ustedes también conocen de los indicadores, pues habrán notado que indicadores como las BMAs no suelen ser tan de utilidad. El que más se utiliza es E. coli y también se suele hacer análisis de salmonela y de algunos otros microorganismos como Listeria monocytogenes, aunque con cierta controversia. Parte de las actividades va a ser que ahora revisen un artículo donde se discuta cuáles son los principales patógenos. Se los dejo, los principales patógenos e indicadores que se suelen emplear para el estudio microbiológico de la carne cruda. Recuerden que una vez que la carne cruda llega a nuestra casa, pues puede de todas maneras contener algunos microorganismos patógenos, porque al final pues el proceso, algún detalle pequeño como el de la piel o el de los intestinos, pues puede contaminar la carne. Entonces recuerden que la carne cruda en casa sí puede representar un problema de contaminación y contener algunos patógenos. Entonces recuerden que deben evitar en la medida de lo posible el contacto con la carne cruda y en caso de que haya que tener contacto, como se van a preparar unas albóndigas o así, pues tener las medidas de higiene necesarias inmediatamente después de procesar la carne para evitar que vayan a contaminar en su cocina otras superficies o
a lo mejor las tarjas donde cocinan y demás, o propiamente puedan contaminar otros productos, como si van a preparar al mismo tiempo una ensalada, pues ya pudiese haber contaminación cruzada por sus manos o por los utensilios de cocina. Y además, quedamos que la carne como tal, el músculo, pues es estéril, se considera que es estéril. Esto es cierto, entonces consumir una carne término medio no debería representar mayor riesgo para la salud, lo cual sería verdad, es verdad, siempre y cuando no haya sufrido un proceso de tenderizado o haya sido picado de alguna manera. Es que en algunas ocasiones se practica que tienes tu pedazo de carne y si la contaminación, si estuviera, pues va a ser externa, no dentro del músculo. Entonces tienes el fragmento de la carne y con que le hagas una cocción externa debería ser suficiente. Sin embargo, en ocasiones para que libere más jugos o para que quede mejor, más jugosa, más blandita, se le suele picar o inyectar algunas sustancias, algunas salmueras o propiamente para marinar y se les pica. Entonces una vez que ya se picó, que se dañó la integridad de la superficie de la carne, pues la contaminación puede ingresar a esa zona. Así en ese momento la carne de término medio ya no es segura para el consumo. Pensando, por ejemplo, en una hamburguesa, las hamburguesas deberán consumirse siempre, pues, cocidas, bien cocidas, debido a que al prepararse con carne molida, pues en la molienda ya los microorganismos se distribuyen en toda la superficie, perdón, en la totalidad de la masa de la carne molida. Y entonces tenemos ahora el inconveniente de que término medio, pues no importa que esté al centro, ya tiene contaminación. Entonces siempre deberá consumirse completamente cocida. Dentro de los factores que tuvieron que haber revisado, que espero que hayan incluido, vamos a ir pensando en algunos que son propios de la carne, como por ejemplo el pH. El pH como tal, en un inicio es cercano a la neutralidad en el músculo y después va a ser un pH más bien ácido en el interior, siempre y cuando no, bueno, por la producción de ácido láctico. Y eso, si bien no es un factor completamente selectivo, sí va, al ser un poco más ácido, va a distribuir o a seleccionar algunos tipos de microorganismos que van a poder desarrollarse ahí. El potencial de óxido de reducción, recuerden que dentro del músculo pues ya será del propio de un ambiente anaerobio y esto va a cambiar en el caso de la carne molida donde se incorpora oxígeno y ahora ya es el de un ambiente aerobio y eso selecciona mucho los deterioradores como ya habrán revisado en la tarea. Sobre la integridad pues también es muy importante comparar la integridad del músculo, como ya dijimos, si el proceso la daña, pues ahora podría ser más susceptible al deterioro y al ingreso de algunos patógenos. Entonces espero que les haya sido de utilidad. Vamos a seguir revisando los demás videos que tengan de tarea y estoy muy al pendiente de si tienen más preguntas con respecto a esto o de cómo completarla, entonces podemos hacer una revisión. Muchas gracias.